Hola a todos. En este video le vamos a hablar un poco del algoritmo de enjambre de abejas y algunas de sus aplicaciones. Comencemos con una breve introducción. Dentro de los algoritmos inspirados en la naturaleza para resolver problemas de optimización, podemos encontrar aquellos basados en inteligencia colectiva, o como se le conoce en inglés, Swarm Intelligence, que son aquellos que se enfocan en el comportamiento colectivo, en el control descentralizado y en la autoorganización. Dentro de estos algoritmos podemos encontrar los muy conocidos colonia de hormigas, el banco de peces, la parvadas de pájaros y el que tenemos en cuestión, la colonia artificial de abejas. El algoritmo de colonia artificial de abejas, ABC, fue propuesto por Dervis Caraboga en 2005 y está basado en el comportamiento de forrajeo de las abejas y es diseñado originalmente para problemas de optimización numérica sin restricciones, aunque puede ser utilizado para resolver problemas de combinatoria. Hoy en día se hace más frecuente el uso de las técnicas de inteligencia artificial para la solución de diversidad de problemas con carácter social, económico, financieros, entre otros. Entre estas técnicas se encuentran los algoritmos de inteligencia de enjambre, los cuales sus métodos basados en el comportamiento de algunos insectos, de tal manera imitando sus habilidades para la solución de problemas. El algoritmo de enjambre de abejas, según los autores, se divide en dos clases. Una de ellas es la búsqueda de alimento y la otra es su apareamiento, en el cual la primera se basa completamente en el comportamiento de las abejas en la búsqueda de su fuente de alimento, que se es llamada colonia de abejas artificial, que es el tema en cuestión. La segunda, que es la del apareamiento, se basa netamente en el apareamiento de las abejas y se lo conoce como HBMO u optimización por apareamiento de abejas. Vamos un poco con los objetivos. El objetivo de este video es como tal que podamos comprender el algoritmo ABC o colonia de abejas artificiales y poder mencionar algunos problemas de la vida real en el cual puede ser solucionado mediante el algoritmo. Algunos de los objetivos específicos como tal es podamos definir el algoritmo de colonias de abejas artificial para entender de lo que estamos hablando y cómo podemos utilizarlo. Vamos a examinar el pseudocódigo y así poder dar un paso a paso de todo el proceso que hay que seguir para poder implementar el algoritmo. Y también vamos a indagar sobre algunas aplicaciones del algoritmo para solucionar problemas de la vida real. Ahora, vamos con el marco teórico. Necesitamos dejar claro algunos conceptos en el marco teórico para poder entender cómo funciona el algoritmo y a su vez explicar en el mismo en qué se basa el algoritmo de enjambre de abejas. Ahora, vamos con un punto interesante, la optimización e investigación de operaciones. La optimización consiste en realizar una tarea, una actividad o un proceso de la manera más eficiente, ajustando los valores de las variables relacionadas con el problema para obtener la mejor solución. Una de las parejas que propone herramientas para la optimización es la investigación de operaciones, o según los autores es una rama de la matemática consistente en el uso de modelos matemáticos, estadística y algoritmos con objeto de realizar un proceso de toma de decisiones. Dichas herramientas son utilizadas para resolver problemas de optimización que son clasificadas en dos tipos. Indican los autores que los tipos son problemas de optimización numérica y problemas de optimización combinatoria. En el caso de optimización numérica, se busca un conjunto de valores para las variables del problema de manera que al sustituirse en la función objetivo, la misma se maximice o minimice su valor. Ok, ahora vamos un poco con otro tema, muy importante en la inteligencia artificial. Se busca mucho hablar de la heurística, la cual define los autores como una técnica de búsqueda directa que utiliza reglas favorables prácticas para localizar soluciones mejoradas. Por ejemplo, las técnicas heurísticas son utilizadas para la resolución de problemas de optimización del mundo real, que son, por naturaleza, complejos de resolver con métodos tradicionales de optimización. Algunas de las razones por las cuales
eh, vamos a esta heurística como tal, o utilizamos la heurística en vez de la optimización, es que dichos problemas pueden tener una cantidad de soluciones muy grande. El espacio de búsqueda es demasiado grande para la optimización tradicional. Podemos también tener que es tan complejo el problema que con la intención de obtener alguna solución deben utilizarse modelos implicados del mismo y por ende la solución termina siendo poco útil. Podemos también ver que la función de evaluación que describe la calidad de cada una de las soluciones en el espacio de búsqueda varía con el tiempo o puede poseer ruido. No es necesariamente tan exacta. Las posibles soluciones están altamente restringidas, lo cual dificulta incluso la generación de al menos una solución factible. Como tal, lo ideal al momento de resolver un problema de optimización es la utilización de métodos tradicionales de optimización, ya que mediante estos se obtiene una solución muy cercana o incluso una solución óptima, ya que estos permiten obtener los máximos y los mínimos globales, como mencionamos en el punto anterior, de la función objetivo con la cual estamos trabajando. Pero a diferencia, la heurística y los métodos heurísticos como tal indican buenas soluciones de manera muy rápida que resultan ser muy útiles. Y a pesar de no necesariamente ser el valor óptimo, las mismas justifican su utilización. Los autores indican que algunos métodos heurísticos conocidos como heurísticas inspiradas en la biología o heurísticas bioinspiradas son basadas en fenómenos inteligentes encontrados en la naturaleza, los cuales se dividen en algoritmos evolutivos e inteligencia colectiva, siendo este último tipo el que nuestra investigación se enfoca para explicar el algoritmo. Ahora los dejo con mi compañero que les va a introducir un poco sobre la inteligencia de enjambres como tal y de qué nos sirve para poder entender el algoritmo de abejas artificial. La inteligencia de enjambres estudia el comportamiento de unos individuos por el bien de un colectivo. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, la inteligencia de enjambre está caracterizada por ser una población de agentes simples que interactúan lógicamente entre ellos, a través de su medio ambiente. Esta interacción en su medio ambiente es conocido como estigmergia, que es el proceso mediante el cual unos individuos, sin comunicarse directamente entre ellos, pero dejando rastros en el ambiente físico que utilizan, logran interactuar. Los agentes siguen reglas muy simples, y aunque no existe una estructura de control centralizado, es decir, son autoorganizados y descentralizados, que dictaminen su comportamiento, las interacciones locales que ellos forman, a pesar de estar divididas, crean un comportamiento global más complejo. El algoritmo ABC tiene relación con muchos otros modelos computacionales, como es el modelo de Boyd. El modelo de Boyd es un modelo el cual simula el movimiento de un grupo de pájaros, en base a tres reglas muy simples: separación, que evita que un pájaro y otro choquen; alineación, que hace que un pájaro se dirija a la misma relación relativa que el resto; y cohesión, que es que los pájaros se mueven en movimiento hacia la posición relativa central del grupo sin chocar entre ellos. Es una representación clara de individuos que siguen unas reglas, y estas reglas pueden volverse más complejas de ser necesarios, pero estas son las tres reglas básicas. La simulación, hasta este momento, utilizando solamente esas reglas básicas, ha logrado demostrar cómo un grupo de pájaros superan un obstáculo manteniendo siempre la misma formación. Otro modelo con relación a la inteligencia de enjambre es el modelo de partículas autopropulsadas. Este modelo quiere decir que los colectivos autoorganizados y autopropulsados poseen unas características en común, sin importar ser de diferentes especies. Esto se refiere específicamente al mundo natural, a pesar de que también se cumple en individuos y colectivos artificiales. Estas condiciones en común entre características está basado en leyes físicas. Esta es una teoría física. Por ejemplo, todos estos colectivos biológicos, autoorganizados y descentralizados, obtienen energía de la comida que utilizan para alimentarse. Esto es considerado un caso de una relación entre todos estos objetos, todos estos colectivos. Buenas, mi nombre es Wilmer Montillo y les vengo a hablar sobre la teoría del enjambre de abejas. Este algoritmo de colonia artificial de abejas fue propuesto por Dervis Caraboga en 2005. Está basado en el comportamiento de forrajeo de las abejas y diseñado originalmente para problemas de optimización numérica
sin restricciones, aunque puede ser utilizado para resolver problemas de combinatoria. Este algoritmo meteorístico tiene tres fases, en las cuales se encuentran las abejas obreras, las supervisoras y las exploradoras. Las fuentes de comida representan las posibles soluciones al problema tratado. Su posición codifica configuración, mientras que los agentes que operan sobre la fuente de comida para generar nuevas soluciones comparten información con las supervisoras, mientras que la calidad está asociada con la cantidad de néctar que puedan generarse. Las abejas simbolizan agentes que operan sobre las fuentes de comida para generar nuevas soluciones. Las abejas obreras exploran el vecindario de la fuente asignada de tal manera que comparten la información. Son las supervisoras. Estas tienen que seleccionar buenas fuentes de comida a partir de las cuales continuar con la exploración del vecindario. Las abejas exploradoras se encargan de buscar nuevas posibles soluciones, considerando el espacio de las soluciones completas del problema. Una vez que las fuentes de alimento hayan sido agotadas, es decir, que las abejas obreras o supervisoras son abandonadas y reemplazadas por nuevas fuentes de alimento. Este algoritmo contiene 6 métodos de comportamiento artificial, los cuales son generación de fuentes de alimento, abejas obreras y las abejas en espera. La generación de alimentos son aquellas que de manera aleatoria y con base de límites inferiores y superiores de cada variable de este problema planteado. Una fuente de alimento es esa solución al problema de optimización. Las abejas obreras son su número proporcional al número de fuentes de alimento. Por cada fuente hay una abeja obrera y su función es evaluar y modificar las soluciones actuales para mejorarlas. Las abejas en espera tienen que ser proporcionales al número de fuentes de alimento. Estas escogen una fuente de alimento con base a la información que comparten las abejas obreras mediante la danza, donde la información obtenida sobre las fuentes de alimento que están disponibles determinan cuál de todas es la más rentable para incorporarse a ella. El área de la danza es cuando una cierta cantidad de abejas se reúne y uno de sus miembros comienza una danza para comunicar la ubicación de alimentos. Y cuando se logran un acuerdo, proceden a buscar esta nueva fuente de alimento. En esta área de danza se encuentran ciertas características, las cuales son el abandono de la fuente de alimento, las abejas scout y el límite. El abandono de una fuente se determina con el valor de esa fuente y al número de visitas que se le hace. Es decir, mediante la danza se determina si una fuente ya no es rentable y por consiguiente debe ser abandonada. Las abejas scout, estas generan fuentes de alimento de manera aleatoria para suplantar esas fuentes existentes que no hayan sido mejoradas. ¿Qué es el límite? El límite define el número máximo de ciclos que una fuente de alimento puede permanecer sin mejorar antes de ser reemplazada. Este límite se incrementa a partir de que una fuente que no es modificada por las abejas, ya que sean obreras o en espera, hasta obtener su valor máximo permitido. De ahí las abejas scout se encargan de inicializar el límite a 0. Por cada nueva posición generada, el límite se inicializa a 0 cada vez que una fuente es modificada por una abeja obrera o en espera. Ahora les voy a hablar un poco de lo que trata este pseudocódigo del algoritmo. Se definen primero los parámetros de la función, el cual constituyen como el tamaño de la colmena, llamémoslo CS, el máximo número de ciclos o veces que se ejecutará el algoritmo, MCN, que sería el nombre de esta variable, el número de las soluciones, SN, dimensión del problema, y se calcula el límite como CS por D entre 2. ¿Qué quiere decirnos este límite? Que sería la multiplicación del tamaño de la colmena por las dimensiones del problema entre 2. Se generan aleatoriamente las soluciones iniciales de el número de las soluciones, SN, que sería nuestra variable del problema, y se evalúa la cantidad de las soluciones que se pueden generar en el problema planteado. Se prosigue a un ciclo de instrucciones, el cual se ejecutan las veces que se le asignan al ciclo.
Se calculan nuevas soluciones utilizando la siguiente fórmula: B i j es igual a x de ij más θ por x de ij menos x de kj, donde θ es un valor aleatorio que está entre 1 y menos 1. K es cualquiera de las fuentes diferentes a la fuente I. Se evalúan las soluciones encontradas, luego de ello se compara con la solución actual con la anterior y se mantiene la mejor de las dos. Se prosigue donde las abejas observadoras en la fuente de comida o de alimento, de acuerdo a un mecanismo en el que la fuente con mayor evaluación es a donde se enviarán las abejas observadoras. Para estos deben calcular la actitud de cada solución. Posteriormente se calcula nuevas soluciones, las cuales son las candidatas por la fórmula mencionada anteriormente. Con esta fórmula para la abeja observadora se compara con la solución actual manteniendo la mejor de las dos soluciones. Luego se debe observar si existen fuentes abandonadas. Esto se determina si el valor del límite de la solución es mayor que el límite establecido en los parámetros, y debe ser así hasta que se reemplacen con nuevas fuentes de soluciones aleatorias. Para las abejas exploradoras, se debe tener en cuenta la ecuación x de ij, que va a ser igual a el mínimo más un random de 0,1 por un máximo menos el mínimo de j, el máximo de i y el mínimo de j, donde el ciclo culmina memorizando y comparando la mejor de las soluciones obtenidas hasta el momento. Muchas gracias. En el siguiente video, Kaiser les explicará un poco sobre las aplicaciones que tendrá este algoritmo. El algoritmo ABC es muy útil en aplicaciones del mundo real, gracias a su componente de alta optimización. A pesar de que es un algoritmo nuevo, ya se pueden encontrar ciertas aplicaciones, como por ejemplo tenemos el ABC para la composición de equipos médicos. El objetivo principal de esta aplicación es encontrar los equipos médicos más eficientes, pero con la mayor diversidad de las habilidades posibles. La eficiencia de cada profesional se evalúa en base a un entero, mientras que la diversidad se evalúa en base a dos variables. Estos grupos se basan en varias reglas que sigue el algoritmo. Una de ellas es que cada individuo no se puede repetir. El índice de diversidad, para ser aceptado una solución posible, tiene que superar cierto mínimo de valor, y además se debe buscar la mayor diversidad posible y se maximiza la eficiencia. Una ventaja que posee el algoritmo ABC al resolver este tipo de problemas en comparación a otras aplicaciones es que el algoritmo ABC da prioridad a la diversidad, mientras que otros algoritmos le dan prioridad a la eficiencia. A la hora que esos otros algoritmos buscan la diversidad, sufren y no pueden conseguir los equipos con mayor eficiencia y mayor diversidad. Otro caso que tenemos es el algoritmo ABC para la optimización en la colocación de extractores de petróleo en reservas fracturadas. La finalidad del algoritmo en esta aplicación es encontrar en qué lugar específicamente de una reserva fracturada, de una manera simple explicar, una reserva que posee un suelo no estable para ser trabajado, donde se deben colocar los extractores obteniendo la extracción más eficiente y segura posible. Este proceso de optimización es muy complejo a nivel computacional por la cantidad de variables que se evalúan, como es por ejemplo la permeabilidad de los suelos, y analiza además los resultados de una extracción en cada sitio, con sus consecuencias en la producción. Es por ello que el algoritmo ABC es muy eficiente para este caso por su valor optimizable. Cabe destacar que esta aplicación se ha probado con otros tipos de algoritmos, y aunque algunos han logrado dar resultados óptimos, a la hora de buscar situaciones en donde la heterogeneidad de los datos es muy alta, los otros algoritmos que no son ABC sufren por esa falta de poder de optimización. Por ende, el algoritmo ABC es perfecto para estos casos. Otro caso de uso que tenemos es la ABC segmentación de imágenes. La finalidad de esta aplicación es identificar y clasificar ciertas características para luego analizarlas. Esto, en otras palabras, es separar un área de interés de una imagen de otras sin dañar la calidad de la misma.
esta aplicación es eficiente la utilización del algoritmo ABC porque este tiene un buen balance entre el costo computacional y el tiempo de resolución en la búsqueda de esta zona de interés, en comparación a otros algoritmos también utilizados. Otra aplicación que se tiene es el ABC para la minería de datos. En este caso, la finalidad del algoritmo es clasificar la data. A pesar de que este algoritmo tiende a usarse en la optimización, con este algoritmo me refiero al algoritmo ABC, también se prueba en este caso para la clasificación. Esto se basa en 6 componentes principales. El primero es la regla de clasificación, es decir, qué regla va a utilizar el algoritmo para seleccionar la clasificación que posee un dato. El segundo es la estrategia local de búsqueda, que en otras palabras es el punto en donde una de las abejas o individuos, dependiendo de cómo se va el algoritmo, busca otra fuente de alimento porque ya completó la máxima cantidad en la que se encuentra en este momento. El tercero es el descubrimiento de reglas, que es decir, es la búsqueda de nuevas reglas por donde se clasifican otro grupo de datos. El cuarto es el regulador de reglas, que verifica que una regla cumpla con las limitaciones mínimas que se tiene para cada tipo de regla, y además que esta regla no esté repetida. El quinto es la estrategia de predicción, que se encarga de cuando un dato encaja en más de una regla, en qué regla deba ir. Otro punto es el regulador de reglas, que es el último componente. Este verifica que una regla cumpla con las limitaciones antes de meterle datos en ellas. Estas son las aplicaciones que tenemos del algoritmo ABC. Como podemos darnos cuenta, en esta exposición, el algoritmo ABC es muy útil en aplicaciones diarias donde hay un alto nivel computacional. Además que es muy moderno en sus capacidades de optimización. Es por eso que es un componente importante de los nuevos algoritmos utilizados en sus diferentes aplicaciones en el mundo real.